Gracias por estar con nosotros en este viernes 22 de agosto. Tenemos nuestro espacio ciudadano, nuestro foro, donde nos reunimos como salvadoreños, como ciudadanos, para analizar los temas más importantes que hemos conocido a través de los medios durante estos días. Cómo ha evolucionado algún otro tema y cómo nos sentimos. Utilizamos esto como un espacio para un diálogo franco, para una conversación. Les recuerdo que nuestra línea telefónica está abierta, 2556-1800, para que usted pueda llamar. Y así vamos integrándonos en esta conversación que tiene, repito, como finalidad simplemente hablar entre los ciudadanos y conocer el pensamiento de los salvadoreños sobre ciertos tópicos que son de interés nacional. No es el objetivo evaluar a quienes vienen a nuestro foro también a dar sus opiniones, sino simple y sencillamente tener un referente de los ciudadanos y principalmente del ciudadano joven, su pensamiento sobre las temáticas. Hoy nos acompañan Ulises José Mengíbar, es sociólogo, Enrique Domínguez, estudiante de Relaciones Internacionales, y Eric Romero, estudiante de Ciencias Jurídicas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amables por darnos su tiempo y de esta manera también una colaboración ciudadana a este trabajo de buscar opinión y de crearla entre la población. Hay temas muy importantes, temas que siguen siendo preocupantes, como la seguridad, el tema de la violencia, el tema de la economía, que esta semana ha tomado nuevamente otro análisis debido a las publicaciones sobre el estado coyuntural de la economía que presentó FUSADES y otras instituciones. Vamos quizás a comenzar por ahí. ¿Cómo ven el tema de la economía? El tema de los recursos. Hoy se publica que no hay recursos para salud, que hasta septiembre, y probablemente ese ha sido el tema de un presupuesto que se viene agotando. Dice FUSADES, se presentan siempre presupuestos con cifras irreales, se ha venido abajo la economía, la recaudación fiscal y, para terminar, el tema de los impuestos que se han querido llevar a cabo en una reforma para tener más recursos, pero la situación económica en la caja de cada salvadoreño, en el bolsillo de los salvadoreños, parece que está un poco más apretada. Pero ¿ustedes cómo lo ven? A ver. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad de estar acá en este importante medio de comunicación. Creo yo que es importante, como tú lo decías, más allá de la macroeconomía, ver la economía del salvadoreño promedio, pues, si vemos, bueno, siempre hemos tenido problemas de endeudamiento por años. Muchos conocedores del tema manejan de que, bueno, no vamos saliendo del déficit, sino que vamos acrecentando este problema en la economía nacional. Pues a mi juicio creo yo que el gobierno actual y el gobierno anterior, que han sido gobiernos de diferente tipo al que estaba anteriormente, los 20 años de Arena, creo que no ha presentado, hasta ahorita está presentando la propuesta de la reforma fiscal, pero que tiene sus detractores, pues opiniones diferentes a esa reforma van a ver, pues estás tocando intereses particulares, ¿verdad? Pero la preocupación del salvadoreño promedio es, digamos, los salarios mínimos, ¿verdad? También la canasta básica que se está acrecentando en el tema del frijol y todo eso. Entonces yo creo que es importante que estos gobiernos o este gobierno actualmente tenga una mayor acertadas políticas, en el sentido de que deben de ver la economía de las personas promedio, pues, es decir, bueno, ¿cuánto está costando una libra de frijol en este momento? Entonces, todo eso, bueno, lo del presupuesto nacional para salud, ese es un problema eterno que tenemos estructuralmente. Vas a una unidad médica, pues la atención es bastante inadecuada, ¿verdad? Es inaceptable que el salvadoreño pague impuestos, pues se eleve el impuesto en el sentido de que iba a tener una misma atención. Entonces yo creo que el tema de la economía, pues, si no hay un acuerdo nacional entre la empresa privada y el gobierno central, pues muy poco se va a poder avanzar. Pero eso, su naturaleza, ¿verdad? Porque son dos sujetos diferentes, ¿verdad? Tanto el empresario como la persona que es empleada, siempre van a haber esas tendencias a
haber contradicciones y va a haber poca salida, ¿verdad? En ese sentido. Entonces ahí donde viene el papel del gobierno, pues, de tratar de poner ese punto en equilibrio para favorecer también a las personas que tienen bajo ingreso. Enrique. Bueno, tengan un muy buen día a todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan. En cuanto al tema de la economía, bastante curioso, porque si nos recordamos para allá de los años 90, se hablaba que El Salvador iba para adelante, íbamos caminando, pero aquí nos encontramos con una gran problemática, como muy bien él lo menciona, y es que nos encontramos con una cantidad de problemas encima, los problemas políticos que también tenemos, pero la economía siempre se suma. Y es que, como él muy bien lo mencionaba, no hay un punto de encuentro entre el gobierno y la empresa privada. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Pues bueno, tenemos una capacidad de conflictos. Tenemos en el paquetazo de impuestos que se decía de que se había encontrado los puntos de encuentro para aprobarlo, pero ¿qué es lo que sucede? Ahí tenemos a muchos empresarios que están no muy de acuerdo con eso que se decretó. Entonces ahí es donde vemos que también no hemos llegado a la concentración. También es necesario mencionar, creo yo, en qué se están gastando los fondos del Estado, porque si bien es cierto tenemos aumentos de impuestos, pero estos no se ven cómo es que se están ejecutando, si es que nos están beneficiando realmente, porque al final el beneficio es de todos y para todos, sin importar la ideología que tengamos o lo que nos diferencia entre nosotros, pues. Pero se ha perdido el punto como nación de encontrar ese acuerdo que nos vaya a ayudar a caminar. Ahí tenemos, bueno, ayer también se hablaban del número de viajes que realizan los funcionarios públicos. Entonces es indignante también que se está viendo que es necesario trabajar en temas de salud para que haya una continuidad de un derecho tan fundamental y básico como es la salud, y es que se deja de lado totalmente. Entonces creo que también camino por la línea de que debemos de hacer un repaso histórico para ver qué es lo que hemos estado haciendo mal, sin importar si fue un gobierno de arena o si ahora es un gobierno del frente, porque ya no creo que estamos en un momento en el que no nos debe de interesar la ideología, nos debe de interesar para dónde está caminando este país. Eric. Gracias por la invitación. Bueno, sí considero que el tema económico en un país es realmente importante, y es por lo cual el país es en lo que la economía gira, por decirlo así, ¿verdad? Es el entorno del país, es decir que las políticas económicas que se han venido implementando en gobiernos anteriores quizás no han sido las más acertadas. Entonces considero que el gobierno recién entrante debería de centrarse en eso, en implementar políticas económicas que vayan encaminadas en beneficio de las mayorías, ¿verdad? Entonces estamos viendo actualmente que las nuevas reformas que se están haciendo en temas tributarios vayan encaminadas a eso, a recaudar fondos para que hayan mejores programas, que haya mejor inversión en ciertos sectores o áreas que han estado o tienen problemas normalmente, como es el sector salud. Actualmente estamos viendo que hay un problema de déficit en el presupuesto de algunos ministerios. Entonces consideramos que ahí es donde el gobierno debe centrar todo su interés y todo su interés, por decir así, ¿verdad?, para que haya un mejor desarrollo de cada uno de estos ministerios, pues, porque actualmente nosotros vemos que la cuestión de los salarios mínimos, no hay un ingreso en este país el cual nosotros podamos decir que satisface las necesidades de la población. Nosotros vemos también además que no hay por parte de la empresa privada un interés por subir los salarios, por querer ayudar a cuestiones de programas sociales. Entonces nosotros pensamos que, o al menos como jóvenes pensamos que
debe de centrarse el interés en las políticas económicas para que haya un mejor desarrollo de El Salvador. Ahora, el nuevo gobierno, bueno, el nuevo gobierno del FMLN, que sería el segundo, plantea, miren, no nos alcanza lo que tenemos, simplemente hay que tener más ingresos. La empresa privada y quienes se oponen al tema de más ingresos solo porque hacen falta es, miren, definamos el gasto y definamos qué es lo que se está haciendo, no estamos de acuerdo en cómo se está invirtiendo. Entonces es no más impuestos porque ya se está pagando bastante, porque los ingresos del Estado se cuadriplicaron o triplicaron en los últimos 10 años, entonces ha recibido el Estado salvadoreño una buena cantidad de dinero que nunca antes había tenido. Nos hemos centrado en esa situación, de yo necesito más porque no me alcanza y el otro es, ya te damos suficiente con lo que te damos que te alcance. ¿Cómo ven ustedes salir de ahí, de esa situación? Porque se tiene que salir de ahí para entender cómo llevar al país al desarrollo. ¿Creen ustedes realmente que estemos pensando en salir de esto? ¿Se va a convertir simple y sencillamente en entonces como no querés por la fuerza? Y ya vemos que al imponer a ese madrugón, a los impuestos de esa manera, tampoco ayuda. ¿Qué piensan, Ricky? Bueno, yo creo que ha faltado aquí también la creatividad a la hora de cuestionarnos qué es lo que podemos hacer, porque por el momento yo no he escuchado que ningún diputado diga o recomiende por qué no bajamos nuestro salario, o por qué no decirle al ministro, por qué no bajamos nuestro salario, o vemos de qué manera llegamos a un acuerdo también, pues de medidas que nunca antes se han tomado, y es que para esto son estas situaciones críticas al final, para tomar medidas de consenso que cambien el rumbo de las cosas. Deberían de aprender también o estudiar casos de otros países de cómo ellos han logrado también mejorar su situación económica. Actualmente el Estado o el gobierno salvadoreño más bien depende prácticamente también de la cooperación internacional. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? De que estamos en esa cuestión de o nos van a dar la cooperación o qué hacemos. Y tenemos la cuestión del Fomilenio 2, que es muy importante también para el desarrollo de todas las políticas que quiere hacer en ese gobierno actual el presidente Sánchez Serén. Entonces yo considero también de que sí es necesario el discurso de decir necesitamos austeridad, necesitamos una nueva forma de pensar, por así decirlo, en el tema de economía, en cuanto a las reestructuraciones también, pero es que tenemos que verlo en la práctica, no solo quedarnos con el discurso y en papel de queremos un mejor El Salvador. Ulises. Bueno, como decía el compañero, si le bajas el salario a un diputado, las cosas van a cambiar en este país. Pienso yo que miraba por ahí en los medios de internet y me llamaba la atención porque en realidad estos temas son tan sensibles para nosotros como población, pero para otras instancias o para diputados o presidentes es otra realidad. También el tema de seguridad, ¿verdad? Que después quizás me imagino que vamos a vertir algunas opiniones. También son sensibles para una parte de población, pero para otra no. Entonces yo creo que lo que dice el compañero tiene razón, ¿verdad? La administración es un primer punto, ¿verdad? Cómo se está administrando y hacia dónde van los fondos, creo que es un primer examen, ¿verdad? Ojalá que el gobierno en lo que va despuntando en su periodo que le falta vaya cambiando la lógica de administrar también los fondos, porque si vemos, por ejemplo, hay gastos que ministerios que tienen presupuesto exorbitante y realidad después tienen que pedir presupuesto, refuerzo presupuestario. Entonces todo eso nosotros como ciudadanos decimos, bueno, perdón, entonces ¿qué estamos financiando? ¿Qué? Para viajes, estamos financiando para gastos, pero nosotros no percibimos esos beneficios. Entonces yo creo que toda esta cuestión de la reforma fiscal y todo eso, pues a mí me parece que es una reforma necesaria, pues porque no podemos estar midiendo injustamente a alguien que solo tiene un salario mínimo y midiendo a alguien que tiene un salario de $5,000, $7,000, pues, o que tiene más. Entonces yo creo que esa es una cuestión que desde la estructura tiene que ir cambiando para que las cuestiones en el país vayan caminando de la mejor forma y veamos que en realidad se va transformando o se va cambiando la realidad de nuestro país. Entonces yo creo que también lo que tú decías de que
por ejemplo, solo estar pidiendo como el hijo, ¿verdad? Dame, y no ves resultados tampoco, pues es a donde ahí entra también la participación ciudadana, que debemos ir fomentando los movimientos sociales y todas las organizaciones sociales en formar la Contraloría. Tenemos de parte del Estado una Corte de Cuentas que en teoría cuenta las costillas de todas las instancias, ¿verdad? Pero que en realidad se haga un papel protagónico de todas las instancias para regular todo cómo se está manejando el presupuesto. Entonces, ojalá que veamos que en este gobierno o en los gobiernos venideros, ¿verdad?, manejen de una forma diferente el presupuesto y que en realidad vaya y se concrete ese presupuesto en lo que concierne a gastos de salud, a gastos de seguridad, que son temas muy sensibles en la población y no estamos viendo efecto, pues. ¿Qué piensa él? Sí, considero que definitivamente la recaudación de impuestos es necesaria. La cuestión acá es que el gobierno no tiene otra forma en estos momentos de obtener ingresos. Entonces, la recaudación de impuestos es necesaria. Entonces, es ahí donde la empresa privada se siente tocada, ¿verdad? Por el hecho de que en algunos momentos en gobiernos anteriores no han estado pagando los impuestos que deberían estar pagando. Entonces, el problema ha sido ese. Y la información o la poca información que tiene la población también en cuanto al tema en sí. Se está hablando de que al haber más impuestos se va a transmitir en un efecto cascada. Entonces, lo cual probablemente no sea así, pues. Entonces, la desinformación juega un papel importante para la sociedad en este caso. Y lo importante es que la gente esté informada de qué es lo que está sucediendo en el país. Definitivamente la recaudación de impuestos va a ayudar realmente a muchos programas sociales que deberían de implementarse o en sectores, ¿verdad?, como salud, educación, que se necesita muchísimo para realmente lograr un desarrollo en el país. Pero ¿está claro o no el concepto de si un impuesto, sea cual sea, chiquito, poquito, lo que sea, siempre se va a distribuir en toda la economía y vamos a pagarlo todos o va a quedar como un efecto, como se nos quiere decir, no, mire, como lo va a pagar el que tiene más, entonces solo él va a pagar? O sea, realmente vamos a llegar a comprender al final que cualquier cosa que uno mueve en la economía afectará a toda o no, porque es un concepto en el que también estamos creyendo que la economía va a ir mejor y lo que se está viendo es que toda la economía está entrando en un estancamiento. A ver. Bueno, yo creo que eso es lo que muchas veces en los medios de comunicación o la percepción de la empresa privada le transmite al ciudadano promedio o a todo el pueblo salvadoreño. Entonces, yo creería que esa es una medida que está poniendo en riesgo al país desde la visión desde la empresa privada. O sea, si el gobierno está proponiendo, tengo entendido yo que ha habido un proceso de consulta, de ver, bueno, qué sectores están en contra, qué es lo que vos proponés. Entonces ha habido un debido proceso, desde mi juicio, para conformar toda esta reforma. Entonces, pero recordemos que los intereses del gran capital, si entre menos impuestos pagan ellos, entre menos declaran y mayor es la ganancia, pues es más rentable el negocio. Se escuchan muchos empresarios que dicen, bueno, nosotros no estamos ganando nada ahorita, estamos solo diciendo, como dice el buen salvadoreño, solo pasándola, pero no tenemos mayor ganancia. Entonces, pero eso, ¿quiénes me van a...? Hay empresarios, bueno, si no es rentable el negocio, ¿por qué sigue ahí? Hay muchas cuestiones que se siguen viendo en el telón de fondo, ¿verdad? Que, bueno, ¿por qué la empresa privada se está oponiendo o está viendo la imagen? Yo leía el diario de hoy, por citar un ejemplar del periódico Nacional, bueno, que hacían hasta un esbozo de cómo iba a ser el pago, que iba a significar, quién va a poder, por ejemplo, estar depositando, haciendo transacciones bancarias de 1,200 al mes. Bueno, yo no hago eso, pues, ¿verdad? O alguien del pueblo salvadoreño que gane el mínimo, jamás va a tener una cuenta bancaria con $1,200.
Entonces, ¿pero qué hace la empresa privada? Bueno, dicen, si nos están tocando la ganancia, pues realmente vamos a ver que vamos a trasladar todo lo que es el recargo del impuesto al pueblo salvadoreño. Entonces yo creo que es muy importante que se logre todavía consensuar o ver los mecanismos que pueden beneficiar a las personas y no recargarles este tipo de impuestos, ya que la empresa privada, bueno, está diciendo, bueno, si nos tocan nuestros intereses y van a favorecer, vamos a nosotros a tomar medidas, pues, igual que todo producto, si antes valía $1, hoy va a valer $2, entonces yo creo que esa es una medida bastante irresponsable. ¿Qué piensan de esta economía que no reacciona? Bueno, por ejemplo, otras como la de Guatemala, que fue por otro lado, es dándole más ingresos a la gente con un bono 14, por ejemplo. En Honduras también, que hay 14 salarios y consideran el aguinaldo, que incluso se da 100% del salario a los empleados. Es decir, por otro lado se dio más generación de capacidad adquisitiva en lugar de restarle a la gente. Voy a dejarlo ahí porque tengo una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Dice que yo estoy de acuerdo de que el que gane más pague más, ¿verdad? Eso se da en otras economías como en Estados Unidos y en otras partes. Pero, digamos, pienso que lo que nosotros no podemos erradicar es la corrupción. La corrupción está a todos los niveles. Este gobierno dijo que iba a ser transparente, que iba a haber acceso a la información, pero creo que ni la prensa tiene acceso a la información de todo lo que, en lo que ellos destinan el dinero, ¿verdad? Entonces el dinero siempre se sigue yendo, como dicen, como que era fuga dentro de los chorros, ¿verdad? Entonces la corrupción creo que es lo que nos está dañando mucho más, es un factor bien importante que no se ha podido erradicar. Hay que hacer justo, por ejemplo, del chino que salió llorando, un diputado, ¿verdad? Por lo que había malgastado el dinero, pero creo que aquí si les hicieran lo mismo a cada uno de los diputados, no llorarían, se reirían, porque las leyes aquí son poco ejemplarizantes. Pienso que ese es un punto que el gobierno no ha podido erradicar. Gracias. Muy bien, gracias por llamarnos. Bueno, ¿qué piensan? Hablábamos de por qué siempre es el tema de impuestos. No se puede reducir ningún gasto. El ministro de Hacienda ha dicho, es que no se puede reducir nada. Los empresarios dicen, bueno, nosotros no queremos pagar nada, pero a la gente no se le devuelve tampoco oportunidad. Es decir, yo ponía esos ejemplos, en Honduras, Guatemala, se paga el 100% de aguinaldo en diciembre, se paga en junio un 100% de salario adicional para que haya más incentivo a la compra y al consumo. Sí, bueno, en algo sí debemos estar claros, es que, bueno, en los casos que menciona, Guatemala o Honduras que han dado salarios extra a sus empleados. Recordemos también que en El Salvador no es toda la población la que tiene, por ejemplo, ingresos del sector público, ¿verdad? Entonces, para que eso ocurriera, también podríamos decir la empresa privada debería estar de acuerdo en, por ejemplo, otorgar un salario más de mayor ingreso a la población o salarios extra, ¿verdad?, durante el año. Pero ese es un tema también bastante complicado, pues, porque la economía no está en un, digamos, nivel aceptable como para decir que se puede dar esa situación. Es ahí donde la administración del Estado debe de jugar un papel importante, porque entre mejor administren, va a haber una mejor digamos, distribución de los ingresos que llegan al erario nacional. Entonces, me parece bastante importante que un papel fundamental lo tiene que jugar la administración del Estado, que los fondos vayan destinados definitivamente para los sectores que más lo necesitan. Eso considero que es bastante importante. Enrique, antes de irnos a la pausa. Mira, yo creo que hay un término muy importante aquí entre lo que han mencionado mis compañeros y es el consenso. Creo que reafirmo mi idea en que las empresas privadas no han llegado a un punto de consenso con el gobierno, pero creo yo que también como que nos tratan de hacer ver que también la empresa privada es la mala y solo ellos tirémosle porque ellos no están haciendo nada, pero al final la responsabilidad quien cae es el gobierno. O sea, es clave que también la empresa privada dé su brazo a torcer, claro,
pero es que también los dos necesitan de ir construyendo paso a paso ese puente para que también nosotros vayamos caminando. Es decir, volvemos a lo mismo, también de las transparencias de nuestras instituciones, como muy bien lo decía nuestro televidente que hacía esta llamada, que nos está diciendo que no hay confianza en nuestras instituciones. ¿Cómo es que vamos a estar seguros de que el Estado está administrando bien los impuestos que ya van entrando, si es que ni siquiera nosotros creemos en que lo están haciendo bien? Si nosotros creemos que ese presupuesto que se está otorgando está siempre sujeto a cambios, pero que al final nadie sabe cuánto tenemos, pues, pero a las horas de viajes, a las horas de otorguémonos una fiesta y con el cual podríamos haber comprado 4 riñones para niños que están en el Hospital Bloom sufriendo de todo tipo de enfermedades, pero nosotros, se olvidan al final la finalidad que ellos tienen ahí, es decir, sentarse y consensuar y trabajar muy bien. Me parecía lo que él decía, sí, que la empresa privada incentive, pero es que también que el Estado, el gobierno apoya a la empresa privada para hacer. Las medianas y pequeñas empresas también yo creo que son un punto que son necesarios salvar y seguir incentivando. Tenemos una llamada antes de irnos a la pausa para no dejarlo esperando ahí. Aló, buenos días. Buenos días, don Rafael y jóvenes. Adelante, por favor, bienvenida. Quiero decirles de que los impuestos causan en el mundo entero, pues, alergia a los empresarios, ¿verdad? Aquí el empresario habla de gran pobreza, pero esa gran pobreza porque ellos tienen casas aquí en Santa Ana de ociosas, cerradas, ya en estado de putrefacción, que ya si con un temblor hace matazones de gente en el propio centro de Santa Ana. Lo primero, vayan al lago de Coatepeque. Ahí, fíjese que ya no hay playa para las personas públicas. Ellos tienen unas mansiones y con su jacuzzi o su piscina afuera, lo que les pertenece como zona verde, y todavía ya alambraron, han tirado alambre a la playa pública. Entonces son casas que ahorita el turismo en Santa Ana, en El Salvador, está bien propagado y deberían de darle uso. Entonces, grandes carros. En Aguachapán tengo unas gentes que tienen hasta 8 carros en su cochera. A carros de lujo, aquí en la colonia popular donde yo vivo, unos carros que entran de lujo. ¿Y cómo es posible que dicen que haya pobreza en El Salvador si Callejas hace poco inauguró otro negocio? Y ayer salieron el señor Poma y Callejas hablando de la pobreza que hay y ellos se están reproduciendo. No hay que permitir, don Rafael, según las leyes que hayan aquí en El Salvador, de no salir el dinero aquí se produce y se reproduce y se manda a otro lugar a reproducirse. Bueno, perdimos la comunicación, pero nos queda claro el punto. Y esa es otra pregunta, el tema de cómo se está también alrededor de la economía, viendo los ricos, los pobres, dónde está, dónde no está el dinero. Vamos a la pausa, luego regresamos para continuar con esto, porque estos recursos son importantes en áreas como la seguridad, que es otro tema que sigue evolucionando acá. Ya volvemos. Nuestro foro ciudadano de hoy viernes nos ha llevado más tiempo lo económico, porque creo que es importantísimo que los ciudadanos valoremos dónde está la economía y bajo qué conceptos estamos discutiendo y teniendo la opinión pública. La última llamada nos da pie para hablar de la lucha de clases y hay que hablarlo claramente porque estamos en un discurso de ricos y pobres, de evaluar al que tiene y a los que no tienen, y en medio del Estado que quiere quitarle a uno para darle al otro, y que esa debería ser entonces como la rueda de la economía. La pregunta es si eso es lo que le conviene al país. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que primeramente la llamada del anterior televidente da pie a una discusión bastante extensa. Pero yo creo que aquí el problema no es la pobreza, desde mi juicio, sino que cómo se está distribuyendo la riqueza en este país y cómo también la persona que trabaja, ¿verdad?, tiene derecho a tener una vida más dignificante.
Entonces yo creo que desde la generación de empleo, ¿verdad?, no se le apuesta a eso, ¿verdad? Se debería de buscar mecanismos en los cuales piden jóvenes. Muchas veces las empresas también tienen parte de culpa, pues, porque realmente va uno de joven a pedir empleo y le dicen, bueno, ¿tiene experiencia? Sí. No tengo experiencia. Entonces le dice, pero necesitamos jóvenes de 25 años, 27 que tengan 3, 4 años de experiencia. Entonces, como alguien que primer empleo que va a tener un nivel de experiencia para trabajar. Entonces, primeramente yo creo que la empresa privada debe también abrir un poco más, ser flexible en la generación de empleo, incentivar el empleo, pero también el gobierno, que es el encargado de administrar todo el Estado, o el Estado administrarse todo su aparataje. Creo que es importante también ver cómo se está distribuyendo la riqueza en este país. Entonces creo que nos venden la idea, pienso yo, de decir, bueno, la pobreza es la que tiene la culpa de esto, la pobreza es la que tiene la culpa de lo otro. Entonces también la riqueza tiene parte de culpa, porque realmente son las personas que trabajan las que generan esa riqueza. Entonces se está explotando al salvadoreño y a la salvadoreña y no está viendo beneficios. Entonces yo creo que las inversiones que se están haciendo al extranjero, pues no quisiéramos pensar, y eso es lo que se maneja en muchas esferas, ¿verdad?, de análisis, que es una campaña de desvirtuar lo que el gobierno está haciendo. O sea, se están yendo a invertir a Nicaragua, que anteriormente decían de que Nicaragua era un país de izquierda. Ahora nosotros tenemos, entre comillas, digamos, un gobierno de izquierda que realmente vemos que no está cambiando su lógica de administrar el Estado. Entonces yo creería que la apuesta debe ser, como decíamos, ¿verdad?, apostarle al empleo, ¿verdad?, al empleo joven, y que realmente nosotros tenemos la única ventaja que tenemos como país, que tenemos casi 7 millones de salvadoreños viviendo, y la mayor parte de población es población joven. Entonces creo que brindar la oportunidad de trabajo es algo una apuesta política que debería de tener en la economía. Se perdieron 5.700 empleos de diciembre a junio de este año. Esa es parte de las cifras que muestran que tal vez hay un intento, pero está perdiéndose el empleo formal, no el empleo que tiene Seguro Social, AFP, el empleo que dignifica, o el empleo que es el que queremos que exista en el país. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días, don Rafael. Adelante. Saludo ahí a los panelistas. Realmente es una situación muy interesante lo que estás discutiendo esta mañana. Quisiera opinar, y una de las cosas bien interesantes en nuestro país es que tal vez no buscamos la relación que podríamos hacer entre las personas que producen dinero, digamos, de las personas que tienen fábricas, trabajos y todo lo demás, y los que laboramos. Porque desafortunadamente la primera situación que la Constitución nuestra implica es el ser humano, no la división entre ricos y pobres, no la división entre empresarios y trabajadores. Esto es bien interesante, inclusive siendo un canal cristiano, me parece a mí que definitivamente, don Rafael, deberíamos de buscar esa situación real. Inclusive el Papa en estos momentos actuales ha sacado bien en claro la situación que deberíamos de trabajar todos en el planeta, porque el planeta al final, el planeta va a quedar acá. Las riquezas mismas inclusive, que cada quien podría tener o no, deberíamos, si no compartirlas, porque la realidad es una situación que hay personas que les ha costado difícilmente llegar a donde están, probablemente a otros no. Pero el punto clave es que sí siguen existiendo gente muy pobre y gente demasiado rica. Esa es mi idea. Pase muy buen día. Muchas gracias. Gracias por llamarnos y colaborar también con opinión. A ver. Bueno, volvemos al discurso de las clases sociales, la desigualdad social. Y es que aquí hay un elemento muy importante también, porque ¿de qué se trata? O sea, de hacer más rico al rico o más pobre al pobre. Entonces yo lo que también considero es que tenemos esa mentalidad de que quizás a veces no nos gusta ver bien al que está bien, ¿verdad? Pero es que ahí es donde volvemos a hablar de crecimiento económico, ¿verdad? Pero es que de nada nos sirve también el crecimiento económico si no lo traducimos en desarrollo. Pero ¿y qué es el desarrollo en final? Pues bueno, yo considero que el desarrollo, empezando en que debe de ser un desarrollo sustentable, es también no comprometer
los recursos a futuro de todas las personas de esta nación, ¿verdad? De los niños, de los jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Aquí ya tenemos comprometido eso y es ahí donde se dan todos los problemas que tenemos actualmente. Que bueno, los salvadoreños viven en el constante viaje del sueño americano y es ahí donde también dejamos ir a muchas personas intelectuales que tienen capacidad, que tienen ganas de seguir adelante, pero que al final, ¿qué pasa? Dejamos de creer en El Salvador y mejor busquemos en donde sí nos aprecian y consideren nuestro trabajo. Entonces, es ahí donde necesitamos ese consenso, vuelvo a esa idea, creo yo, y también de tomar todas las ideas, pero también transformarlas en acciones. Bueno, ahí tenemos también este Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores que pueden hacer un buen trabajo, también en materia de cooperación internacional, en cuestiones de también, a mí me gustó mucho la idea de fomentar el turismo médico aquí en El Salvador, se me hace una excelente idea, pero es que también el salvadoreño, y creo que lo decía durante la pausa, que el salvadoreño también no nos han enseñado a cómo ahorrar, a cómo invertir, en cómo mejoramos también nuestra economía sin la necesidad de ir a molestar o esperar de otros, sino que también ser visionarios en cómo gastamos y en cómo invertimos ese dinero. Bueno, la economía del país está basada en otros, está basada en la remesa familiar que nos envían otros, está basada en los préstamos, que es dinero que otro tiene y que te dan, y en la ayuda que otro te da, como los regalos de la cooperación. Es decir, el país no tiene una generación de ahorro. De hecho, el déficit del Estado para este año es más de 900 millones, casi 1.000 millones de dólares. Y aunque fuera eficiente y todos dispusiéramos a pagar los impuestos y se cobraran hasta los impuestos que se deben históricamente, que dicen que no han pagado, no alcanzamos a cubrir ese déficit. Esa es la realidad de la economía en este momento. Sí, realmente es una situación bastante difícil la nuestra. Debemos recordar también que no somos un país con recursos petroleros o de minas, ¿verdad?, en los cuales puedan ser explotados y el Estado pueda tener esos ingresos extra para suplir las necesidades de la población. Como decían los compañeros anteriormente, considero que hay un cierto resentimiento normalmente al hablar entre tanto el que tiene mucho como el que no tiene absolutamente nada. Entonces considero que como salvadoreños debemos enfocarnos más en trabajar y sacar el país adelante, porque eso es lo que como salvadoreños queremos. Cada uno de nosotros debe de realmente aportar, y los salvadoreños en general somos vistos como gente trabajadora. En países como Estados Unidos, en Europa, en Italia, somos vistos como gente que realmente trabaja. Entonces, si aquí no hay empleo, que es lo que realmente hace falta, es en lo que debería de enfocarse tanto la empresa privada como el Estado, pues, en generar condiciones de empleo para que hayan mejores ingresos, y entre mejores ingresos hayan, tanto la empresa privada tendrá mejores, digamos, ingresos por parte de la población que consume, igualmente el Estado tendrá más recaudación de impuestos. Pues entonces considero que debemos de enfocarnos más en trabajar y sacar adelante el país, y realmente algo en lo que debemos de estar conscientes es en la corrupción, que no debemos permitir la corrupción en ningún ámbito, tanto en el privado como en el público. Pues entonces debemos de estar conscientes de que solo trabajando y sacando realmente lo mejor de nosotros podemos llevar El Salvador adelante. Tenemos otra llamada, adelante, buenos días. Buenos días, escuchamos. Buenos días, señor. Adelante, bienvenido. Solo quisiera decirle unas pocas palabras. De nada sirve que estén hablando de la economía cuando no buscan cómo salvar la economía. La economía la pueden salvar pidiendo seguridad. ¿Cuál empresario va a querer invertir en el país cuando sabe que los jóvenes se lo están quitando? Pidan seguridad para que las pandillas dejen trabajar a la pobre gente, dejen de dar vueltas y vueltas. El megabollo está allí, donde la seguridad no cumple.
Ahora, si quieren saber dónde están los dineros de la economía, Mauricio Funes, ¿quién era? Y allí está con unas grandes casotas. Y el FMLN está haciéndolo por el pueblo lo mejor. No, señor, no nos equivoquemos. Todo aquel que está tratando de llegar a gobernar, no a gobernar, a enriquecerse. Esa es mi opinión, señor. Muy amable, gracias. Y bienvenida, ¿qué es? El tema de seguridad, por razones del tiempo, pero si no hay recursos para el tema de seguridad, porque se necesita mucho recurso en el tema de seguridad, aquellos países que han logrado eficiencia han invertido también grandes cantidades de recursos porque se usa más tecnología, se usa más personal, más eficiencia, una fiscalía más fuerte, y aquí lo que hemos hecho es irle reduciendo el presupuesto a la fiscalía, por ejemplo. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Perdón, no le voy a bajar volumen a lo que estoy diciendo. Háganos ese favor. Yo pienso que yo soy una persona que me ha tocado cerrar 2 negocios por la renta. Además de eso, he trabajado en otros negocios que también han sido renteados durante la tregua. Porque esa tregua, como lo dice el señor fiscal, él está en lo correcto y el señor Caudisco también está en lo correcto. Entonces, si eso no se resuelve, jamás. Además, quiero decirle, yo plantearía unas situaciones, por ejemplo, que se elimine el crédito fiscal, que solo los pobres pagamos los impuestos, que eso lo deberían de quitar y sería bueno. Quieren quitar el lavado de dólares, quiten el billete, que la gente tenga un mínimo de billete y que trabaje con dinero de plástico. Entonces, es bien fácil. Mire, ayer vi a un señor Bukele, de Nuevo Cucatlán. Yo soy de ahí, esa gente vivía de cortar café. De eso vivían, de cortar café, porque está rodeado de fincas. Vayan a ver ese pueblo ahora, porque ese es un hombre, a mi juicio, que sabe pensar, ¿verdad? Yo no quiero hablar de política, quiero hablar de las personas, ¿entiendes? Gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. A ver, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, yo creo que la seguridad es un tema bastante sensible, pues yo creo que aquí, si vemos que es el primero, ¿verdad? Si invertir en un lugar que no es seguro, ¿verdad? Creo que también ese es un tema que debe trabajar el gobierno central, pues creo yo que si el tema, bueno, tenemos varios problemas, la economía, la inseguridad, o sea, pero ¿qué abordar primero, verdad? Ese es uno de los problemas. Si no tenemos presupuesto para seguridad y si no tenemos seguridad no viene a invertir el empresario. Entonces yo creo que es una de las medidas que se debe de ir buscando, pues yo creo que este tema de la inseguridad, creo yo que es más sensible en la población, insisto, en el pueblo salvadoreño promedio, pues en todo, digamos, la gente que vivimos en zonas bastante conflictivas como Soyapango y Lopango, a diferencia de otras esferas del país, pues entonces yo creo que este tema también se debe de buscar como un consenso nacional, así como trabajar así como los acuerdos de paz, pues. Entonces, que es otro tipo de naturaleza de conflicto, pero que en realidad son de las mismas causas, las desigualdades sociales, en un dado caso. Entonces yo creo que se debe de trabajar en esa vía, pues, ¿verdad? De llegar, como dicen los compañeros, a un consenso, pues buscar la alternativa integral de cómo solucionar el tema de la delincuencia, porque el gobierno, siento yo, que no ha querido reconocer, en ningún gobierno, que estamos en un estado excepcional. No se están tomando medidas ni políticas para tener un estado de excepción, para combatir un estado de excepción que tenemos ahorita. Que mueran en nuestro país 12 personas diariamente, pues creo que esa es una cuestión que está fuera de todo sentido, pues, ¿verdad? De toda seguridad y bienestar que debe de ser el Estado, pues, el garante de la seguridad. Entonces yo creo que hay que reconocer, pues, que el tema se ha salido de las manos. Yo creo que esa es una de las primeras cuestiones, pues, de reconocer el error de uno para solventar. Entonces yo creo que este tema de la seguridad tiene mucho tela que cortar, pero que en realidad, si no se reconoce que hay un problema y se dice, bueno, si antes teníamos 18 y le echamos la culpa a otras administraciones y decimos, no, es que nosotros ahora solo tenemos 5 muertes, pero 5 muertes que si yo estuviera en el lugar de la persona que ha perdido su familiar,
pues estaría en otras condiciones, no lo estaría viendo como números fríos. Ese es otro problema que tenemos en nuestro país, que las instancias de gobierno ven números, no ven personas, no ven humanos que están atrás de esos problemas. Entonces yo creo que es de empezar a reconocer que tenemos un reto por hacer, ¿verdad? En todo caso el gobierno, y no solo el gobierno, sino que también nosotros como ciudadanos, pues nosotros que tenemos hijos e hijas, comenzar a fomentar otro tipo de valor de convivencia, solidaridad, bienestar, convivencia de otro tipo. Entonces también nosotros como ciudadanos, pienso yo, que podemos hacer la diferencia. Mira, concuerdo bastante con la idea de él, es que también para que creemos seguridad debemos de empezar por nosotros mismos y cómo convivimos con los demás. Se suscitan conflictos vecinales que se pueden resolver fácilmente, pero es que desde puntos muy mínimos como el hogar es donde necesitamos ese consenso. Me paso al otro sentido de la inseguridad, de cómo pueden actuar nuestros ministerios. Yo considero que el Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando como objetivos de política exterior cuestiones como la inseguridad, la economía, en el actuar internacional, considero yo que podemos obtener beneficios. Pero ¿qué es lo que sucede? Preferimos solo asistir a la cumbre y nos quedamos en la cumbre y gracias, pero gastamos y disfrutamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Fácilmente se podrían facilitar cooperación técnica en el sentido de especializar a la Policía Nacional Civil en estos temas. Y es que lo que pasa es que la problemática tiene también, o sea, no somos únicos en esta problemática, porque no también trabajamos en el sistema de integración centroamericana, sino que estamos en la constante disputa de si es supranacional, si no es supranacional, cuando la verdad podemos beneficiarnos de este ente para también facilitar y crecer en la economía. El Salvador, lastimosamente, creo que no ve también lo importante que es participar en el comercio internacional, de cómo mejoramos la imagen del Salvador, de cómo obtenemos también fuentes de negociación. Entonces considero yo que también está en el actuar de las mismas instituciones del Estado y que también es la sociedad que necesitamos cambiar de paradigma, porque si nos damos cuenta, la sociedad salvadoreña actualmente vivimos en el reflejo de qué es lo que sucedió y reaccionó a la defensiva. Entonces eso es lo que nos pasa, que no estamos pensando también en hacer paz, porque no nos han enseñado a hacer la paz tampoco. Eric. Bueno, considero que la seguridad es una tajada del pastel, ¿verdad? En su conjunto, como todos sabemos, es importante la seguridad del país, pero considero también que a un empresario lo que le va a interesar también cuando viene o llega a un país es más si le va a generar ingresos el estar en ese país o no. Por supuesto que la seguridad es importante y considero que actualmente se están haciendo los esfuerzos para poder brindar seguridad, pero no consideramos que no son suficientes todavía. Considero que el gobierno también debe enfocarse en programas de seguridad que realmente en los cuales el salvadoreño común se sienta satisfecho y seguro realmente en sus colonias, pues porque como todos sabemos los actuales índices de violencia no son tan buenos y lo que más nos preocupa es que la gente no se siente confiada ni segura en sus lugares donde habitan, ¿verdad? Entonces considero que es una de las apuestas en las cuales el gobierno debe centrarse para que la gente siga realmente sintiéndose segura donde vive. Aquí habla la población, aquí hablan los ciudadanos, de eso se trata este espacio. Muchas gracias, Eric, Enrique, Ulises, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y a ustedes también por preferir y acompañar este espacio al final de cada semana para reflexionar sobre los temas importantes para la población. Es importante que el ciudadano tome la responsabilidad que le toca en la solución de los problemas. Y la primera parte de esa responsabilidad es estar informado, es hacerse un criterio de la realidad y en base a ese criterio también actuar día con día. Nos despedimos con el proverbio de cierre. En Proverbio 12:28 la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: la vida se halla en el camino recto, el camino tortuoso conduce a la muerte. Hasta el lunes.